tal, amigos? Una vez más Daniel Barba con ustedes, y en esta ocasión, diferente a todo lo que veníamos haciendo en semanas anteriores, vamos a hablar de un tema a un tono un tanto más serio, y es que me parece que vale la pena hacer una breve reflexión sobre lo acontecido este pasado fin de semana, en el cual pues se vivió uno de los actos más vergonzosos de los últimos años dentro de un estadio de fútbol. Fue el viernes 17 de febrero del 2017, que será una fecha que quedará grabada como justamente un día en el que un nuevo conato de bronca dio la nota en el fútbol mexicano. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, para todos aquellos que no están al tanto de lo ocurrido, acá les va un breve resumen de tan lamentable suceso. Corría el minuto 65 del partido correspondiente a la fecha 7 del Clausura 2017 de la Liga MX, cuando al anotar su primer gol de la campaña, el delantero André-Pierre Gignac se acercó demasiado al graderío para festejar dicha anotación. Este acercamiento fue tomado como provocación por un sector de aficionados de los Tiburones Rojos de Veracruz, que era el equipo local, que de inmediato comenzó a agredir al ariete francés con vasos, insultos y demás improperios, que con el pasar de los minutos y con el afán de defender a Gignac, pues la afición visitante obviamente reaccionó, y en su mayoría eran integrantes de la barra conocida como Libres y Locos, los cuales regresaron estas agresiones a la hinchada local mediante actos violentos que se desataron en una auténtica trifulca en las gradas del estadio Luis Pirata Fuente. Los fanáticos rojos cruzaron la separación en la parte alta del recinto y se abalanzaron directo a la afición felina, quienes respondieron de la misma forma violenta, en el que pues se vio un proceso de botellazos, tubazos y vasos y todo aquel material que se encontraba en el camino para así propagar la violencia en este inmueble. La violencia llegó a tal grado que el director técnico de Tigres, Ricardo El Tuca Ferretti, y el propio delantero André-Pierre Gignac tuvieron que tratar de intervenir para poner fin así a tan terrible acontecimiento y a la agresión sufrida hacia sus aficionados, resultando en imágenes francamente lamentables. Este suceso generó que la Federación Mexicana de Fútbol abriese una investigación por el acto desatado, y de momento nos mantenemos a la espera del resultado del mismo. No hay que ir muy atrás para encontrar otros antecedentes. Tan solo en el Puerto Jarocho, en noviembre del 2016, hubo una trifulca en el duelo entre los Escualos y Tijuana, así como también cuando se enfrentaron al América y Guadalajara en el Apertura 2016. Evidentemente existirá un veto hacia el estadio, una multa que ascenderá a los 300,000 pesos, y además se deberán de cubrir los gastos médicos de los agredidos. Este suceso se une a los más de 15 actos de violencia en los estadios que han sacudido al fútbol mexicano en la última década. Sin embargo, y si hacemos un análisis del pasado reciente, me temo informarles que no importa la sanción, esto seguirá ocurriendo. Pero ¿hasta cuándo, me pregunto yo, damas y caballeros? Es hora de decir ya basta. En general, el tema ha sido ninguneado por las instituciones, que le siguen identificando como un tópico segundón. Total, para ellos no deja de ser fútbol, pero es aquí donde saltan a la mente ciertas preguntas. ¿Por qué el fútbol se ha radicalizado en los últimos años? ¿Es la violencia en el fútbol una consecuencia de la pobreza y la falta de oportunidades para estos aficionados? ¿Qué tanto pesa la impunidad para explicar la violencia en los estadios? En México conocemos poco sobre las barras bravas, quitando algunos reportajes periodísticos y contadísimas tesis. Las identidades que generan los equipos del fútbol mexicano y que son expresadas al extremo por las barras siguen siendo una incógnita. No sabemos quiénes son, por qué reaccionan así, y mucho menos cómo evitar que estos grupos de animación se radicalicen. Lo que resulta innegable es que al día de hoy ni la policía municipal ni los clubes deportivos han demostrado que pueden controlar la violencia de estos grupos. Rebasaron los protocolos y amenazan con excluir de los estadios a aquellos aficionados que van al fútbol en paz. Conocemos su origen, el cual se remonta a finales de la década de los 90, cuando el Club Pachuca importó el modelo de barra del origen argentino con la Ultra Tusa. Supuestamente, en términos de marketing, esto iba a representar un éxito comercial y deportivo para el club. Sin embargo, por la similitud del sistema, empezaron a copiar el comportamiento negativo de los sudamericanos. El problema es que el fenómeno copiado de Argentina ha incrementado también la violencia a tal grado a que en tierras pamperas no se pueden presentar en ningún partido los aficionados del equipo visitante. Y es que lamentablemente hasta ahora han fallecido ya más de 320 personas en la cancha de aquel país. De hecho, en México se han buscado alternativas y soluciones. Fue el pasado 9 de mayo del 2014 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley contra la Violencia en los Estadios, en cuya elaboración participaron representantes de la Federación Mexicana de Fútbol, integrantes de las propias barras y también dirigentes de los clubes. En este texto se afirmaba que quienes ingresasen a la cancha sin autorización y cometieran agresiones serían acreedores de una
una sanción de 6 meses a 3 años en prisión, además del pago de 5 a 30 días de salarios mínimos de multa. Y no es que yo sea un genio, pero a mi parecer la primera solución es marginar de los estadios a estos violentos e identificar además a los líderes que radicalizan a estos grupos de animación. De hecho, tomemos como ejemplo a Inglaterra, que desde el año de 1990, poco antes de que surgiera la Premier League, entró en vigor una medida judicial para acabar con estos conatos de violencia. Se aprobó, de hecho, prohibir el ingreso hasta de por vida a los estadios a los hinchas más peligrosos, y además se penaba con cárcel a quienes violaran normas establecidas, entre ellas la prohibición del porte de armas, por supuesto, y el consumo de alcohol y o drogas dentro del estadio. Las medidas judiciales no se hicieron solamente para los violentos, sino que además involucraron a toda la sociedad. Por ejemplo, si las autoridades capturaban en el metro o un tren o en un avión a un hooligan o a un grupo de ellos, la empresa transportadora era quien recibía también una multa y sanciones de diversa índole. Nacieron grupos de élite de la policía que se especializaron en combatir a estos hooligans y manejar a las masas en los estadios. Además, hubo agentes secretos que se infiltraron entre los hooligans para así conocer su modo de vida y saber cómo reaccionar ante ellos. Así pudieron judicializarlos, dieron 35 penas perpetuas y se creó una lista de unos 5,000 barras bravas con prohibiciones. Mientras que aquí en México a los granaderos se les insulta a placer y se les trata desde el interior del ente judicial con terribles condiciones laborales. Para cumplir con este propósito hubo que adecuar todos los escenarios, ubicar sillas en todas las tribunas, en todos los estadios y numerarlas. No fue una decisión que se tomó solamente para darle comodidad al aficionado, sino como un factor importante de seguridad, porque así el personal de logística pudo identificar quién estaba sentado en qué parte. Además de que así evitas ver a gente caer por los asientos de cemento a la sección general de la cancha, como se dio este fin de semana en el estadio de Veracruz. Lamentablemente en nuestro país distamos mucho de este tipo de inversiones. De hecho, la infraestructura de varios estadios de primera división distan de calidad para resguardar la calidad de los eventos y mucho más la seguridad de sus aficionados. Y es que en el fútbol todo importa menos la racionalidad. No es irracional gastarse miles de pesos en refuerzos bomba para además descuidar los espacios en donde tu afición, esa que siempre está para el equipo, apoya a los tuyos. Los equipos de fútbol buscan fanatizar al aficionado, hacerlo pensar que su acompañamiento es clave para explicar las victorias y las derrotas. Su presencia o ausencia define un partido. Esto es lo que nos hacen pensar, otorgando al aficionado un papel protagonista que no tiene en la realidad. Más que un espectáculo, el fútbol se convierte en una adicción que le permite al fanático trazar una frontera entre el nosotros y el ellos. No hay nada más rentable para comerciar que la identidad. Por ello, los nacionalismos, los particularismos y las religiones son tan buenos mercaderes. La violencia no parará hasta que las fuerzas policíacas se la tomen como un asunto prioritario. Pero yo me pregunto, si las cartas en el asunto no la toman nuestras autoridades, entonces ¿quiénes lo harán? Seamos nosotros esa solución. Erradicar la violencia en el estadio está en cada uno de nosotros como individuos, como aficionados. Apoyemos en las buenas y en las malas, pero hagámoslo de forma consciente. Seamos nosotros el ente racional detrás de las 22 personas que corren detrás de un balón de fútbol. Y el querer y respetar los colores de un equipo va desde nuestra actitud a la hora de apoyar. Y es que, como bien dice el dicho, en la vida como en el fútbol hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Perdamos esas actitudes negativas y ganemos de regreso la tranquilidad de ir a la cancha por el simplemente amar al fútbol. Mi nombre es Daniel Barba y como siempre les invito a que me sigan en todas mis redes sociales, a que compartan este video y estén atentos a todo el contenido que tenemos para ustedes. Hasta la próxima.